¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Bienvenido a su programa Profecías Bíblicas con su amigo Dr. John Varela. Una de las condiciones espirituales más graves que va a existir antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo para los suyos es que llegará un tiempo, una torpeza, un apetito espiritual de la palabra de Dios muy baja. Dios nos dice en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe en la tierra? La condición antes de la aparición de Cristo es que en la tierra la fe casi no va a existir. ¿Qué significa la fe? Leemos en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el significado es que antes de la aparición de Jesucristo, habrá muy pocos a través de todo el mundo que van a desear leer la palabra de Dios o estudiar la palabra de Dios, aún menos. Y eso es la condición que hoy, en la actualidad, está prevaleciendo. Mateo 13, versículo 15 nos dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Una condición muy grave, claro. Hechos 28, 27 también nos habla de esta condición. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Grave la condición, claramente. Hebreos, versículo 5, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El tribunal ante el gran trono blanco. Es un tribunal muy grave del gran trono blanco, porque aquí van a llegar todos los inconversos y los que en el libro, habrá bastantes libros, muchos libros, como leemos aquí en Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Qué nos dice? Y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Bastantes libros, todos fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay muchos libros, pero hay un libro especial. El libro de la vida. Un libro especial. Y fueron juzgados los muertos por las
cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Está el infierno, o el Hades, que también se conoce como el infierno o el Hades. Dice que la muerte y el Hades van a ser lanzados en el lago de fuego. En donde está el diablo y sus ángeles. La pregunta es, ¿está su nombre aquí escrito? Mi nombre está escrito aquí, John Varela. Pero hay muchos John Varelas en el mundo. Si tu nombre es José García, ¿cuántas personas con ese nombre existen a través del mundo? Bastantes. Si aquí está el nombre José García, ¿de cuál José García se está refiriendo Dios? La cosa buena es que cada nosotros tenemos huellas que nos hace una identificación perfecta. No hay otras huellas semejantes en el mundo. Así que cuando uno es nacido de nuevo en Cristo Jesús, cuando se ha establecido un parentesco íntimo con Dios, al nacer del Espíritu de Dios en Cristo Jesús, de haber pedido perdón por sus pecados al Señor Jesucristo, quien nos prometió, si me confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo a perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es la cosa. Dios nos da esta promesa bendita. Y en ese momento Dios nos entrega un nombre secreto que solamente Él sabe. Dios me dio un nombre especial que al entrar al reino de Dios está escrito en una piedra blanca. Y en aquel día me lo entregará. Y si eres uno en Cristo Jesús, igual te va a entregar tu nombre especial. Y ese nombre te va a identificar quién eres y quién serás en el reino de Dios. Los nombres en la Biblia tienen un significado muy grande. Y en cada persona con su nombre que se halla en la Biblia, significa mucho. Da la historia de esa persona. Como Abraham. Abraham fue idólatra en lo que hoy es Irak. Adoraba a los ídolos y le llamó Dios. Te voy a hacer de ti una nación grande. Serás padre de naciones. Y le sacó de Irán para una tierra prometida. Cuando estaba en camino, se encontró con alguien. Hola, amigo, ¿cuál es tu nombre? Abraham. Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham significa padre. Oh, eres padre. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. No tenía ni un solo hijo. No tenía hijos. Qué curioso. Se llama Abraham, padre, y no tiene hijos.
Al encontrarlo otra vez, le cambió Dios el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Padre de muchas naciones. Al encontrarse con Abraham en la próxima reunión, oiga Abraham, Dios le bendiga. Ya no me llamo Abraham. ¿Cuál es tu nombre ahora? Abraham. La última vez que nos encontramos, te llamas Abraham, padre, y no tenías hijos. Quizás si tienes muchas esposas que te han entregado muchos hijos, porque eres padre de muchas naciones. Caramba, ¿cuántos hijos tienes? Ninguno. No tenía hijos todavía, pero la promesa estaba allí. Y la Biblia dice que Abraham llegó a ser padre de muchas naciones, que la bendición de Abraham le ha llegado aún a este John Varela. Y yo soy parte de las generaciones de Abraham. Isaac igual. Dios le prometió a Abraham y Sara un hijo. Y ya cuando eran incapaces de tener hijos, Dios hizo un milagro. Y llegaron los ángeles, hablaron con Abraham, y es muy pronto vas a tener un hijo. Y la esposa Sara estaba escuchando, escondidita por ahí. Y cuando oyó esto, se rió. Quizás estos ángeles no saben que ya Abraham y yo somos ancianos. Y ya mi vientre está muerta. Abraham ya está incapaz de engendrar hijos también. Y esto quizás no saben estos ángeles. Y Sara se rió. Pero Dios hizo su milagro. Sara estaba embarazada, llegó a tener un hijo y Dios le llamó al hijo Isaac. ¿Qué significa el nombre Isaac? Risa, risa, porque Sara se había reído de esta información cuando lo escuchó por primera vez. Y así podemos ver que cada nombre en la palabra de Dios tiene un significado bastante importante. Y así será en el reino de Dios cuando se ponen nuestros nombres en el reino de Dios, en el libro de la vida. No habrá ninguna confusión de John Varela, porque John Varela ya no va a ser John Varela, tendrá otro nombre. Y que todo ser creyente en el reino de Dios van a conocer. Muy lindo la palabra de Dios. Nos dice aquí en 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados. ¿Cómo sabe uno si es un creyente genuino? Si uno piensa que tiene su nombre allí en el libro de la vida, ¿por cuál razón piensa uno que tiene su nombre allí? Muchos piensan porque han sido bautizados en algún tiempo en su vida, que a través del bautismo han llegado a ser hijos de Dios. Así fui yo. En algún tiempo
estaba viviendo yo en el área de Los Ángeles, California. Estaba inconverso y llegó mi tío a visitar otro primo que vivía en esa región y me llamó por teléfono. Dice, John, ¿cómo estás? Estoy bien. Aquí estoy con tu primo Luis. Ya estoy aquí 3 días y Luis es alguien que no toma licor, no fuma. Es uno de aquellos cristianos que no fuman y no toman y siempre está hablando de la Biblia. Ya me está volviendo loco. Me dijo, te voy a pasar el teléfono para que hables con él. Explícale cómo llegar a tu casa. Y cuando llego allí, tenga algo para tomar porque me estoy muriendo de sed. Ok. Fui a la tienda, compré una botella de licor con unas cajas de cerveza. Y cuando llegó, tomó la botella de licor y hizo una cara. Y luego tomó la cerveza y estaba muy tranquilo. Gracias. Había un juego de béisbol en la tele. Él se sentó, le gustaba mucho el béisbol. Y mi primo y yo nos sentamos al lado, comenzamos a conversar. Y me dijo mi primo, cuando llegamos, por favor, ni menciones la Biblia, porque al mencionar la Biblia, no va a parar de hablar de la Biblia. No menciones la Biblia, por favor. Nos sentamos, oiga Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oiga, pues me dijo mi tío que estás involucrado en la Biblia. Cuando dije yo esto, mi primo dice, ay, no. Y él se puso más al lado, enfrente de la tele, mirando la tele con su béisbol. Y tomó todo el licor y la cerveza y ahí se durmió. Hablamos mi primo y yo hasta las 3 de la mañana. Llegó el viernes, se fue el sábado a las 3 de la mañana. Estaba yo muy interesado de las cosas de Dios. Siempre estaba interesado. Tenía muchas preguntas, muchas inquietudes y les preguntaba a muchos amigos. Y ellos no tenían respuesta para nada. Ignorantes como yo. Y al llegar mi primo me preguntó, ¿podemos llegar más tarde? Tengo otro amigo que conoce la palabra de Dios mucho más que yo. Y él te puede explicar mucho más que yo te puedo explicar. Ok. Esperamos a la tarde. Llegaron. Y la pregunta es, John, ¿eres cristiano? Sí, claro que sí. ¿Cuándo llegaste a ser cristiano? Claro, cuando fui bautizado. Eso pensaba yo. Cuando me bautizaron, cuando era bebé. Así piensan muchos. Bautizados cuando eran bebé, cuando tenían 5, 6, 7, 10, 12 años, aún más tarde. Pero muchos piensan que con el bautismo nos trae la salvación y llegamos a ser hijo de Dios. Pero el bautismo de infantes es algo bíblico. Al estudiar la palabra de Dios, después de esa pregunta, comencé a aprender que el bautismo de infantes no era algo bíblico. Que en ninguna parte de la Biblia se menciona el bautismo de un bebé. Entonces estaba muy confuso yo, pero muy gustoso para aprender que ahora estoy aprendiendo algo. Tengo inquietudes, tengo preguntas y estoy recibiendo respuestas inteligentes. Estoy recibiendo respuestas no de personas individuales,
pero de la palabra de Dios. Y tenía yo la Biblia en mis manos. Ellos me estaban citando la Biblia, yo volteaba a cada cita que me entregaban, lo leía yo y entendía por sí mismo lo que estaba diciendo la Biblia. Bien claro, bien simple. Porque una de las paradojas más extrañas en el mundo es que hay millones y millones y millones de inconversos bautizados. Millones que no conocen a Dios, que no conocen nada de Dios. Bien ignorantes. Y aún así pensando que son cristianos. ¿Es esto realidad? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que significa? Nos dice la palabra de Dios que el bautismo es algo en agua, es algo que no trae la salvación. Y hay muchas personas ignorantes. Estaba en el hospital una vez visitando a una persona que estaba enferma. Y cuando estaba allí, había otra persona en su cuarto que también estaba enferma y me preguntó ella, ¿podrías hablar con mi amiga aquí que está sin pastor y viene de un lugar como unos 100 millas de esa ciudad? Ok. Hablé con ella y le pregunté, ¿a cuál iglesia asistes? Mencionó la iglesia. Oh, qué lindo, qué lindo. ¿Qué es lo que uno hace para llegar a ser cristiano en tu iglesia? Y la respuesta fue, bueno, lo que se hace en todas las iglesias. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué es lo que se hace en todas las iglesias para llegar a ser cristiano? Pues lo mismo. Qué lindo. ¿Y qué es lo mismo? ¿Qué significa lo mismo? Y luego se rió un poco. Bueno, al terminar el servicio y la predicación del pastor, uno pasa para el frente y así llega a ser cristiano. ¿Ok? Para entender bien, para llegar a ser cristiano en tu iglesia, de la primera iglesia de tu ciudad, uno se espera hasta que se termine la predicación y luego uno pasa adelante. Así llega a ser cristiano. Oh, no. Bueno, uno pasa adelante y ahí te está esperando el pastor y le pasas la mano y hace una petición sobre ti. Ok. Para llegar a ser cristiano en tu iglesia, la primera iglesia de tu ciudad, uno escucha la predicación. Al terminar esto, uno pasa adelante y toma la mano y el pastor hace una oración sobre ti. Sí, así es, así llegas a ser cristiano. Sí, bueno. ¿Y qué oración hace el pastor para ti? Pues la misma oración que hace para todos. Qué lindo. ¿Y qué será? ¿Cuál es esa oración que hace el pastor? No sabía. Entonces, bueno, ahora, para entender bien, para llegar a ser cristiano en tu iglesia, después del servicio, después de la predicación, uno pasa adelante, toma la mano del pastor y el pastor hace una oración contigo, que no sabe lo que es esa oración, y luego llega a ser cristiano. ¿Y ya se termina? Oh, no, y hago otra cosa más. Digan, después entonces uno llega a ser bautizado en agua. Entonces eso es cuando se cumple llegar a ser cristiano en tu iglesia. Sí, así es. Y le dije, bueno, ¿y Jesucristo no tiene ninguna parte en todo esto? Oh, pues claro que sí, Él es todo. Bueno, acabamos de hablar como una media hora y me has dado muchas razones, muchos pasos para llegar a ser cristiano en tu iglesia y jamás mencionaste el nombre de Jesucristo. Ahora me dices que Jesús es todo.
En la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17, nos dice algo muy claro. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy bautista, yo soy de Apolo, yo soy católico, y yo de Cefas, yo soy pentecostés, y yo de Cristo. Y todos tienen su iglesia individual. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En la situación de esta señora, se hizo vana la cruz de Cristo. Y solo entendía ella el bautismo de agua. No entendía la cruz de Cristo o el significado de la cruz de Cristo. Y su nombre, por causa que ella mencionó, jamás puede aparecer en este libro de la vida. Es tener a Cristo, es tener el perdón de pecado personal, es llegar a ser nacido del Espíritu en Cristo Jesús, pidiendo el perdón a Jesucristo por sus pecados, arrepintiéndose de uno y diciendo, Señor, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y en ese instante, en ese momento, nos promete Dios que si confesar estos pecados, Dios es fiel y justo a perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es el mensaje. Haciendo esa petición de corazón, tendrás tu nombre escrito en el libro de la vida. Señor, gracias por este mensaje, por tus gran promesas en la palabra de Dios, por la salvación tan linda, tan preciosa, por la gracia tuya, que nos entregas algo que no merecemos, que jamás podemos merecer, y nos perdonas nuestros pecados. Señor, ayúdanos a entender más tu preciosa palabra. Guía nuestros pasos en el camino que has preparado para cada uno antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito. En tu precioso nombre te lo pedimos todo. Amén. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Si tienes alguna pregunta, escríbenos, pónganse en contacto, le responderemos. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente. Doctor John Varela, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbenos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbenos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes,
te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.